Brigitte, va a salir un segundo que me están pidiendo hacer un ajuste en el banner que se ve al revés. Entonces salgo, lo ajusto en 2 segundos y vuelvo y entro, ¿vale? Vale, listo, María Paula, no hay problema. Gracias. Bueno, yo creo que ya pasaron más de 3 minutos. Entonces, nuevamente, a todos los participantes les doy la bienvenida. A quienes no me conocen, soy Brigitte Castañeda, coordinadora académica de la Maestría en Ingeniería de Petróleos de la Universidad de los Andes. Quiero pues darle la bienvenida a este conversatorio, cómo vamos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la industria de oil and gas. La Universidad de los Andes, a través de su programa de Maestría en Ingeniería de Petróleos y la Fundación Mi Propósito, han organizado este espacio de diálogo con instituciones públicas entre el sector de oil and gas y el Centro de Pensamiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los CODS. El programa de maestría articula 3 ejes de conocimiento. El tercer eje es el eje socioambiental, con el cual queremos pues hacer énfasis en esta charla, y nos da una introducción a la regulación socioambiental colombiana y a cómo vamos en este tema que es muy relevante para nuestro país. Por otro lado, la Fundación Mi Propósito es una organización que tiene como misión promover el cumplimiento de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde los niveles locales y regionales, donde las personas son las protagonistas en la creación de soluciones a los desafíos sociales y ambientales del entorno que habitan. Permítanme ahora presentar a nuestros invitados. Si pueden encender la cámara, bueno, para que los reconozcan. Hoy nos acompañan como invitados el doctor Alejandro Niño, abogado y economista de la Universidad de los Andes, máster en Derecho y Política Energética de la Universidad de Dun, máster en Economía de la Universidad de los Andes y especialista en Finanzas Corporativas del CESA. Experto en contratos para la exploración y producción de hidrocarburos con experiencia profesional en los sectores público y privado, como asesor, consultor y docente especializado en normatividad de la industria petrolera. Actualmente vicepresidente de contratos de hidrocarburos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Bueno, bienvenido Alejandro Niño. También nos acompaña la doctora María Paula Moreno. Ella es abogada especialista en Derecho Público, Ciencias, Sociología Política. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en gestión pública, de los cuales 6 en el sector minero energético, así como en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas y programas y proyectos de interés general. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía, encargada de coordinar y promover acciones para contribuir a que los actores del sector cumplan con criterios de sostenibilidad en el desarrollo de sus actividades. Bienvenida, María Paula. Y por último, pero no menos importante, nuestro tercer invitado es el profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y actual director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, Felipe Castro, economista de la Universidad Javeriana con maestría en Gestión Pública y Gobierno del London School of Economics and Political Science. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en la investigación, diseño y evaluación de políticas públicas en países en desarrollo. Fue director de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Departamento Nacional de Planeación, desde donde lideró el diseño e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. También ha sido investigador de FEDesarrollo y consultor en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y en varios países de la región. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Brigitte, por la invitación. Bueno, y finalmente nuestra moderadora es Joana Romero. Ella es ingeniera de petróleos y especialista en evaluación y gerencia de proyectos de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente, maestranda en desarrollo sostenible de la Universidad de los Andes, cofundadora y directora de proyectos y alianzas para la Fundación Mi Propósito. Su trabajo profesional ha estado enfocado en la docencia, la movilización de alianzas y recursos desde el tercer sector. En el sector privado, el relacionamiento con los grupos de interés en la industria oil and gas, acompañando la construcción de iniciativas sociales, comunitarias y ambientales con actores territoriales. Bienvenida, Joana. Ahora sí te doy la palabra y bienvenida a todos nuestros invitados. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Brigitte, por la presentación. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestra conversación. Nuevamente, buenas tardes a todos los invitados, invitadas, a todos los que nos acompañan y se encuentran conectados en este momento, y para aquellos que nos escucharán en algún otro momento. Gracias por participar de este espacio. Vamos a arrancar con una breve contextualización sobre los ODS. Si quieres, Brigitte, ¿me ayudas proyectando esa diapositiva que tenemos por ahí sobre los ODS? Y vamos a hablar un poquito de los ODS, no mucho, solamente para contextualizarnos, porque quizás muchos de los que estamos aquí no están familiarizados con los ODS y posiblemente todos los días estén trabajando en pro de ellos sin saberlo, ¿no? Un poquito de cómo arranca toda esta agenda de sostenibilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los países miembros de Naciones Unidas se dieron la tarea, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20 en el 2012, se dieron la tarea de iniciar un proceso de definir como una agenda de desarrollo que guiara el trabajo de todas las naciones a partir de 2015 y hasta el 2030. De hecho, en todo ese proceso Colombia jugó un papel muy importante, fue un actor muy activo y participativo en el diseño de esa ruta de acción mundial. En ese 2015, todos los Estados miembros aprobaron 17 objetivos que comprenden básicamente 169 metas como parte de esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reconociendo el fin de la pobreza como el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y que constituye, por supuesto, un requisito indispensable para el desarrollo, pero también buscando la protección del planeta y mejorando las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Esta agenda tuvo como guía un trabajo previo, el trabajo previo de la Agenda de los Objetivos del Milenio, o los ODM, que en su momento fueron 8 objetivos. Esta diapositiva que ustedes ven acá muestra 5 ejes, 5 dimensiones, 5 esferas fundamentales sobre las cuales está la agenda de sostenibilidad.
La primera de ellas es la esfera de personas, luego tenemos prosperidad, planeta, participación colectiva, digamos que traducido al español, pero es partners o partnerships, y paz, también conocidas como las 5 Ps o las 5 esferas de la Agenda de Sostenibilidad. Todos estos ODS que ustedes ven acá, que son 17, están integrados y se reconocen las intervenciones entre ellos, ¿no? Un área afecta a la otra, los resultados del uno afectan a los otros en ese proceso de desarrollo y en ese proceso de buscar el equilibrio y el balance en 3 dimensiones: la ambiental o la sostenibilidad medioambiental, el crecimiento económico y la inclusión social. Rápidamente voy a mencionar cada una de las 5 Ps. La primera, como les dije, es la P de personas. Esa primera P agrupa los 5 primeros ODS que tienen que ver con el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación e igualdad de género. La segunda P es la P de planeta y nos habla de la protección de los recursos naturales, y combatir el cambio climático para asegurar un ambiente digno para todas las generaciones y para las futuras generaciones. Aquí están incluidos los ODS 6, que tienen que ver con agua y saneamiento, y los ODS 12, producción y consumo responsables, el ODS 13, que es acción por el clima, 14, vida submarina, y 15, vida de ecosistemas terrestres. La tercera P nos habla de la prosperidad. Y aquí entonces hablamos de el tema de la energía asequible, ¿no? Que es prácticamente lo que nos trae aquí como a esta conversación de los actores que tenemos invitados, parte de ellos. Entonces, en prosperidad tenemos energía asequible que nos permite, por supuesto, el crecimiento económico, a la vez que trabajos decentes, que dignifican a las personas, en sectores económicos o industrias cada vez más innovadoras, revolucionarias, e infraestructuras básicas que nos permitan la reducción de las brechas y las desigualdades, ¿cierto? Para entonces poder hablar de posibles ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, ahí con todo esto que les conté, vamos desde el ODS número 7 hasta el ODS número 11. Como cuarta P tenemos paz, que es fomentar las sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Aquí tenemos el ODS 16. Y finalmente tenemos la P de PANAS, como lo dijo el director de Pacto Global Colombia, Mauricio López, hace poco en un webinar. La P de PANAS es realmente la P de Partnership o Partners, en nuestro castellano PANAS, participación, ¿sí? Esta última esfera, esta última P de Partners o de PANAS, nos invita a la implementación de toda esta agenda, pero en conjunto, a través de alianzas globales sólidas, pues que nos permitan, por supuesto, poder tener buenos resultados a 2030. Entonces, yo hasta aquí hago mi intervención. Ahora voy a invitar al profesor Felipe, que es un experto en este tema, que estuvo acompañando todo el proceso de implementación desde el principio de los ODS aquí en nuestro país, y nos va a hablar un poquito del estado en el que estamos como país con respecto a esta agenda global. Adelante, profe. Bueno, muchas gracias, Joana, por esa introducción. Y para complementar lo que tú estabas mencionando, yo quisiera como complementar en qué momento estamos en términos de implementación de esos ODS y cuáles son como los principales retos que tiene Colombia en ese sentido. Si uno ve esa diapositiva que tú mostrabas, puede tender a verlo como una lista de 17 temas o de esas 5 Ps, en la que claramente pues todos nos vemos reflejados. Por ejemplo, el sector privado y las industrias pues contribuyen en buena medida al crecimiento económico, a la generación de empleo que tiene que ver con el ODS 8. Toda la política del gobierno, la política social está concentrada en los primeros objetivos que son más de corte social y así sucesivamente. Entonces todos de cierta manera nos podemos ver reflejados. Pero lo cierto es que si realmente queremos implementar ese concepto de desarrollo sostenible, eso implica tratar de lograr esos 17 objetivos al mismo tiempo, es decir, lograr ese bienestar social por un lado, pero hacerlo respetando esos límites que nos impone el planeta, esos límites de la naturaleza que están contenidos en lo que tú denominabas como la P de planeta.
Entonces, para ponerlo de manera sencilla, nosotros tenemos diferentes medios para lograr el desarrollo sostenible. Necesitamos crecimiento económico, necesitamos generar ingresos, necesitamos generar empleo, pero no lo podemos hacer concentrando nuestros esfuerzos en actividades económicas que empiecen a generar un impacto negativo en los límites del planeta, algo que tiene que ver mucho con la industria de oil and gas, es su efecto en términos de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y la concentración de estos gases en la atmósfera y lo que eso desencadena en términos de cambio climático. Eso está concentrado en el ODS 13. Entonces, en la práctica, el desarrollo sostenible es cómo logramos una transición, cómo logramos lograr como una especie de trade-off entre avanzar en el ODS 8, en toda la parte de crecimiento económico y generación de empleo, pero al mismo tiempo también contribuyendo a esa acción climática que busca la descarbonización de nuestras economías. Y eso es particularmente complejo en países en desarrollo como es Colombia, porque no es una decisión política, sino es una decisión en la que necesitamos empezar a generar transiciones para realmente incorporar esos límites de la naturaleza en términos de cumplimiento de los ODS. Entonces, en ese camino, pues Colombia ya tiene unas metas definidas. Hay un COMPES, el COMPES 3918, que define pues un marco de acción para lograr precisamente esas transiciones, de lograr avances en esos 17 objetivos. El país pues ha venido avanzando en la implementación de diferentes medidas, pero en términos generales el logro de esos ODS pues ha estado rezagado en términos de esas transformaciones que se requieren si realmente queremos cumplir esos 17 objetivos. En el centro ODS de la Universidad de los Andes publicamos anualmente un índice que trata de medir precisamente cómo van avanzando los diferentes países en esos 17 temas. Y lo que nos muestra este índice en la publicación que sacamos el año pasado y que este año también ya estamos trabajando en la versión de este año, es que Colombia tiene un puntaje de 65 en un índice que va en una escala de 0 a 100 y ocupa el puesto 9º entre 24 países de América Latina y el Caribe en los que se hizo esta medición. Y hay una disparidad grande en términos de cómo vamos en esos 17 ODS. Los que son los objetivos más críticos son los objetivos asociados a la desigualdad económica, que es de cierta manera el motor por el cual estamos viviendo todo el tema de protestas sociales y esa falta en términos de lograr un contrato social en el que como sociedad no hayan esas grandes diferencias entre ricos y pobres. El ODS 10 trata precisamente de cerrar esas brechas. Ese es el objetivo en el que a Colombia le va peor en esa lista de 17 ODS. Los otros 3 objetivos son el tema del ODS 9, que es el de industria, innovación e infraestructura. Como todos sabemos, la inversión que nosotros realizamos en términos de innovación, de ciencia, tecnología e innovación, pues es supremamente baja, tanto inversión privada como inversión pública, y pues eso se ve redundado en nuestra falta de capacidad también para lograr esas transiciones y depender de países desarrollados en términos del cumplimiento de esas metas. Y los otros 2 objetivos tienen que ver pues con los temas de instituciones fuertes, con los temas de violencia, el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que era la otra P de la que hablaba Joana, y el ODS 15 que tiene que ver con todo el tema de vida y ecosistemas terrestres, todos los problemas que tenemos en términos de cambio del uso de la tierra y especialmente la expansión de la frontera agrícola debido a los procesos de deforestación que se dispararon en los últimos 3 años y que si bien han venido disminuyendo, pues sigue siendo la principal causa en términos de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Entonces, como ven, hay digamos diferentes elementos. Podríamos hacer una presentación larguísima, pero esa no es la idea de cómo vamos en esos 17 ODS, pero el mensaje central es que vamos rezagados, no hemos logrado hacer esas transformaciones para realmente estar comprometiéndonos con el cumplimiento de esos ODS. Y esto pues también tiene que ver mucho con el COVID y con la necesidad pues de generar crecimiento económico, de lograr
solventar la crisis social que se ha desatado a raíz de la pandemia, y no olvidarnos de esta agenda de largo plazo, que son esas transiciones hacia una economía y una sociedad mucho más sostenible. Entonces, ese es un panorama como general de cómo estamos, y aquí la industria, y es un poco lo que vamos a hablar más adelante, pues tiene un rol muy importante, porque precisamente tiene que conectarse con esa transición que se está dando a nivel global, pero asimismo es un motor de desarrollo económico y un motor de generación de ingreso muy importante, y que en estos momentos en los que necesitamos reactivarnos rápido y de manera contundente, pues juega un papel central en este proceso de recuperación post pandemia. Entonces, dejo por ahí, Johanna, ese es como un panorama general como para iniciar la conversación. Gracias, Felipe. Bueno, entonces vamos a dar inicio ahora sí a la conversación. Sin duda, pues toda la agenda requiere de todos nosotros como actores de cooperación, de colaboración entre gobiernos, entre organizaciones no gubernamentales, entre la sociedad civil, el sector privado, y en este caso, pues en esta conversación tenemos el sector privado con la industria oil and gas, que en este momento tiene la oportunidad de contribuir desde la misma articulación multisectorial de todos estos actores que acabo de mencionar, hasta las mejoras en los impactos positivos y la mitigación de los negativos en sus operaciones propias, ¿no? Durante este conversatorio vamos a tocar varios temas de interés, como por ejemplo la oportunidad de poder incluir los ODS en la normatividad que tiene el sector, como las contribuciones que se han podido hacer hasta el momento, la colaboración entre los distintos stakeholders o grupos de interés, y cuáles han sido los desafíos más grandes a los que se han tenido que enfrentar, en este caso las dos instituciones que nos están acompañando, que es la NH y el Ministerio de Minas, respecto a cómo incorporar estos ODS en su misión. Esta primera pregunta va dirigida a la doctora María Paula, y el profesor Felipe creo que también nos puede ayudar con esta. La primera pregunta es, ¿cuáles son esos pasos que podrían agilizar el cumplimiento de los ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Adelante, doctora María Paula, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Johanna, muchas gracias. En principio, quiero agradecer la invitación a este espacio. Creo que para el Ministerio de Minas y Energía, y particularmente para la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, es muy importante poder conversar y ampliar el conocimiento que podamos tener acerca de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector, pero también poderles contar en qué hemos avanzado sectorialmente para poder contribuir al cumplimiento de estos ODS. Esos avances son representativos y vale la pena socializarlos, y que cada vez tengamos como sector mayor apropiación y conocimiento de los mismos. Yo creo que en estos 5, 6, 7 años que llevamos ya de comprensión y entendimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hemos ido recorriendo el camino de contribuir a su cumplimiento desde el sector minero energético en términos generales, y por supuesto particularmente desde el sector oil and gas, creo que hemos identificado 7 pasos que son esenciales para que cualquier sector pueda empezar a hacer la implementación de estos ODS y tomar decisiones en pro a la contribución de su cumplimiento. Yo diría que el primer gran paso es la adopción de los compromisos, es decir, los sectores en cabeza de los diferentes ministerios tienen que pasar un poco del dicho al hecho, y de los digamos de la parte retórica, y asumir unos compromisos muy específicos que se traducen, digamos, posteriormente en instrumentos de política o en estrategias y programas que realmente conlleven unos compromisos, unas acciones, unas metas que sean medibles en el tiempo y que sean medibles en su eficacia y oportunidad. Entonces creo que el primer gran paso es la adopción de compromisos por parte de los ministerios, con el acompañamiento de sus diferentes entidades adscritas, y posteriormente, por supuesto, también del sector privado, que es esencial para el cumplimiento de estos compromisos. El segundo paso, esencial en este tránsito hacia el cumplimiento y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con el concepto de la apropiación. La apropiación de los ODS significa un trabajo permanente con los diferentes grupos de interés, que esté cada vez más motivada para que esos grupos de interés se comprometan de manera activa
y tengan un compromiso real y concreto en el cumplimiento y la contribución a su cumplimiento. Aquí es muy importante reconocer que la gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible, las acciones que están incorporadas dentro de los instrumentos para darle cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, están en cabeza del sector privado. Y por eso es muy importante que las empresas del sector se comprometan, se apropien, hagan parte de la construcción de los instrumentos de política, puedan participar activamente en su definición para posteriormente tener un ejercicio propio de considerarlos, digamos, parte de su quehacer y digamos, lograr una efectividad mayor en el cumplimiento de las metas y de las acciones. El tercer gran paso es la transparencia de la información. Creo que sectorialmente tenemos que ir avanzando en contar con mayor información, mejor información, información asequible para todos los actores que se involucran en el cumplimiento, digamos, de estos objetivos y, por supuesto, cada vez contar con mejores herramientas que nos permitan no solamente transparentar la información de cara hacia afuera, sino también transparentar la información de cara hacia adentro para que las instituciones puedan ir haciendo unos ejercicios propios, reflexivos, analíticos, basados en los datos y en la evaluación de sus propias decisiones y poder en ese camino, pues, recomponer o no un poco las estrategias que se hayan planteado de corto, mediano y largo plazo. El cuarto gran paso, y este es muy importante y lo he nombrado en los puntos anteriores, es definitivamente la inclusión y adopción de políticas, programas y proyectos. Al final, la forma de aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible es mediante la adopción de este tipo de instrumentos que muestran ahora sí un compromiso muy claro por parte de los sectores en asumir, obviamente, unos lineamientos que sean autoexigibles, es decir, para la propia institucionalidad, pero también, por supuesto, dirigidos hacia los sectores que se ven involucrados pues, o dirigidos por cada uno de los ministerios. Entonces, la adopción oficial de esos instrumentos de política pública son muy importantes para realmente mostrar los compromisos reales en el cumplimiento de los objetivos. Esos instrumentos, además, cada vez tienen que llevarnos un poco más a la implementación de nuevas y mejores tecnologías, a la mejora y eficacia de los procesos propios de la industria, a aumentar los estándares técnicos que cada vez les debemos exigir más a nuestras propias operaciones para que sean compatibles con esos procesos digamos, de avances y cumplimiento de metas. Y también dentro de un concepto muy importante y que ha liderado mucho el sector minero energético, con una visión cada vez más clara de inclusión y diversidad. Digamos que aquí los componentes sociales, los componentes ambientales se van encontrando, se van armonizando y es en esos documentos de política donde creemos que debe ir, digamos, estar establecido como ese horizonte. Sexto paso es el trabajo conjunto. Definitivamente el cumplimiento de las metas debe ser de la mano de la institucionalidad, debe ser de la mano de las empresas, debe ser de la mano de los territorios. Aquí en el sector nuestro tenemos, para mí, en mi perspectiva, el placer de tener muchos stakeholders, o sea, de trabajar pues, de la mano de muchísimos actores y ese trabajo mancomunado que se logra a través, digamos, de la coordinación, de la concurrencia, de la estrategia de acercamiento a los territorios, comunidades, autoridades locales, es lo único que nos permite realmente empezar a concretar acciones en pro del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Y finalmente, una traducción del mensaje, es decir, como mutar el mensaje de que los objetivos de desarrollo sostenible son como una carga, ¿no? Como que ahora nos llegó esta realidad y ahora qué nos va a tocar hacer adicional y cómo nos toca adaptarnos, sino empezar a comprender que la apropiación de este tipo de objetivos y el cumplimiento y el compromiso con acciones concretas son significado de competitividad de los diferentes sectores, son, digamos, como significado de sostenibilidad de los diferentes sectores en el tiempo y la apropiación de la comprensión de este mensaje en este sentido seguramente hará que haya un mayor compromiso por parte de las empresas en su cumplimiento. Nosotros queremos aquí un poco traer unos ejemplos de cómo el sector minero energético, digamos, luego de pasar por estos 7 pasos, ha logrado concretar instrumentos de política pública que son muy importantes para contribuirle a los ODS y queremos nombrar más o menos unos 5 o 6 que creo que son muy relevantes para la discusión. El primero de ellos, la adopción del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector. Eso se adoptó mediante la resolución 40807 del 2018. Yo aquí tengo que reconocer que el sector fue pionero en traducir para su propio sector la política de cambio climático
y en ese plan integral de gestión de cambio climático asumir unas acciones y unas metas concretas con cara o visión de 2030, metas que continuamente se están revisando, que se están actualizando también de acuerdo con los compromisos país, y también digamos que Paula, es, ¿sí? qué pena que te Tranqui. interrumpa, Sí. pero hay un espacio, tenemos una pregunta que es Vale. simplemente compartir esas iniciativas que ya se han podido Perfecto. implementar, y creo que ahí nos puedes ayudar a fortalecer ahí más adelante Listo. la pregunta, ¿te parece? Está bien. Entonces yo Bueno, creo que terminaría ahí y dejamos las otras, las contribuciones o avances del sector puntuales para la próxima pregunta. para la siguiente pregunta, perfecto. Perfecto. Listo. Profe Felipe, ¿algo que nos pueda usted complementar con respecto a esos pasos que podrían agilizar esta implementación y en este momento de rezago en el que estamos? Sí, pues digamos, la pregunta es bastante compleja, pero pues para tratar de simplificar la respuesta, yo me enfocaría en tres elementos centrales. El primero es, y teniendo en cuenta obviamente las condiciones de Colombia como un país en desarrollo, en medio pues, de una crisis social y económica profunda. En ese sentido, yo diría que el primer elemento es el crecimiento económico. Nosotros necesitamos reactivar la actividad económica, necesitamos disminuir los niveles de desempleo, necesitamos generar oportunidades de ingreso, y en ese sentido el crecimiento económico en este momento es un motor central para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos hablar de un mundo sostenible o de un país sostenible si no tenemos ese componente de crecimiento económico. Lo segundo es que necesitamos también diferentes formas de acelerar ese crecimiento económico. Necesitamos empezar ese proceso de transición a modelos mucho más incluyentes, mucho más equitativos, pero también a modelos que de cierta manera se estén ajustando a un mundo que pues está en riesgo. Lo que vimos con la pandemia creo que de cierta manera nos evidenció que somos un mundo, y que pues Colombia como parte de este mundo es altamente vulnerable a este tipo de impactos como lo estamos sufriendo con el COVID. Y esa manera de gestionar el riesgo, que era algo que mencionaba María Paula, pues de cierta manera viene jalonada no solo por los gobiernos, sino también por el sector privado. En el último reporte del Foro Económico Mundial, los 5 principales riesgos para los negocios en el mundo, todos eran de corte ambiental, asociados a temas de cambio climático, principalmente, y de afectación pues, de los ecosistemas. Entonces, a nivel global ya se está dando esa transición. Buena parte de la recuperación verde, como se ha denominado, o el nuevo Pacto Verde, está muy encaminada a reactivar ese aparato económico, pero hacerlo dentro de esos límites que nos impone la naturaleza y tratando de lograr esas transformaciones. Y en ese proceso, la industria a nivel global, pues no ha sido ajena. Hay grandes compañías, como es el caso de Shell, como es el caso de BP, que se han comprometido ya a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos años, y están empezando a generar mecanismos de corto plazo para compensar su operación, haciéndolo directamente o transfiriéndolo al consumidor final, dándole la posibilidad de realizar esa compensación. Entonces, los negocios tienen que seguir siendo el motor de desarrollo, tienen que seguir siendo ese motor que impulsa el tema de bienestar social, pero tienen que hacerlo con esta nueva visión de hacerlo de manera sostenible. Y esa transformación tiene que darse desde adopción de tecnología, como pueden ser el desarrollo de los biocombustibles de segunda y tercera generación, todo el tema de transición energética que se está desarrollando debido pues, a la posibilidad de generar energía de fuentes renovables a costos menores, y todos esos procesos de transformación de cómo opera no solo la industria, sino el sector privado en general, se están dando precisamente para poder repotenciar toda esa agenda de crecimiento económico. Y lo otro, el tercer elemento, pues que va muy en línea con lo que mencionaba María Paula, es la necesidad de adoptar esas nuevas políticas a diferentes escalas. Es decir, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera si ya sabemos que llevamos décadas haciéndolo y ya estamos viendo pues, los resultados en términos de impactos ambientales e impactos climáticos. Entonces,
hay que empezar a hacer esa transformación desde las diferentes instancias. En el caso pues, de la industria y del sector privado, pues tiene que darse esa reconversión hacia mecanismos en los que se pueda seguir generando energía. En el caso de Colombia, no solo es un insumo importante en términos de crecimiento económico y de exportaciones, sino que nosotros, si queremos ser un país más desarrollado con mejores indicadores de bienestar, pues nuestros niveles de demanda energética van a aumentarse considerablemente. Entonces, no es únicamente transformar las fuentes de energía que tenemos en este momento, sino cómo empezar a suplir demandas adicionales. Y ahí, por ejemplo, el tema del gas es central, es un elemento de transición en el que países como nosotros, en los que no estamos como en esos niveles altos de bienestar, tenemos que pensar no en si algo es bueno o malo, como de pronto se ha abordado el tema del fracking, sino en generar políticas y mecanismos de transición, cómo logramos generar incentivos, cómo empezamos a generar políticas, programas y negocios que nos ayuden a ser sostenibles en el 2030, en el 2050 y realmente generar esas transiciones. Entonces, se necesitan cambios de políticas y no son únicamente los cambios de políticas como mencionaba María Paula desde el gobierno en el que, digamos, se crean los incentivos, se crean los marcos regulatorios, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de las subastas energéticas, digamos, se están creando las condiciones, pero ese cambio también se tiene que dar en las empresas. Se tiene que ver la sostenibilidad no como una carga, sino realmente como una apuesta de sociedad que es rentable y va a seguir siendo rentable porque necesitamos generar soluciones rentables. Acá no se trata un tema de filantropía o de responsabilidad social, sino que esa transformación tiene que ser rentable. Y entre más rápido lo hagamos, pues digamos que lograremos mucho más rápido esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, resaltaría esos tres elementos. Gracias, Felipe. Bueno, entonces vamos a continuar. En este momento le voy a dar la palabra al doctor Alejandro para esta pregunta, pero antes quiero hacer un contexto. Actualmente existen instrumentos de desarrollo en los territorios que son cumplimiento obligatorio para las compañías operadoras. Uno de ellos son, por ejemplo, los PBC o los programas en beneficio de las comunidades que, como nos dice el acuerdo número 5 de 2011, donde los contemplan, son los correspondientes a la inversión social que realizan las empresas dedicadas a la industria del petróleo como parte de su política de responsabilidad social en el marco de los contratos de exploración y producción y evaluación técnica suscritos con la ANH, para que en la ejecución de esto se fomente el desarrollo sostenible del que estamos hablando en las respectivas áreas de influencia, procurando la integración comunitaria. Por otro lado, también tenemos, pues, digamos, otros elementos, pero sé que el doctor Alejandro puede ser más experto en el tema de los PVCs, tal vez en los contratos con la ANH, que en el tema de los planes de manejo ambiental, que es otro de los instrumentos que planteamos aquí, para poder hacer esta pregunta. Y la pregunta es cómo o qué oportunidad tienen de ser incluidos la agenda de sostenibilidad, la agenda de los ODS, dentro de estos dos instrumentos, o por lo menos dentro de los PVC, doctor Alejandro, adelante. Muchas gracias, Joana. Buenas tardes para todos los participantes. Gracias, Brigitte, también por la presentación. Y pues primero debo mencionar que me uno totalmente a lo que ha mencionado María Paula y Felipe en todo el contexto y el rol que puede jugar la industria para dar pasos más acelerados en los ODS, en la medida en que tiene impactos en muchos de ellos. Como mencionaba muy bien Felipe, cada actividad en nuestra economía puede contribuir en mayor o menor proporción a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero vamos a hablar, y en mi caso, en una actividad particular, que es el upstream, o lo referente a la exploración y producción en el sector oil and gas. Entonces, sin dejar de mencionar que todo lo referente al aguas abajo, al downstream, a los combustibles, su distribución es absolutamente fundamental dentro de la cadena del sector, así como lo referente al transporte y exportación. Pero en lo que corresponde al upstream en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y acá debo hacer pues una alusión que con la invitación a participar en este espacio, primero a la cabeza, y es
En el año 2004 tuve la oportunidad de ser profesor en la Universidad de los Andes y participaba en una cátedra sobre introducción a la economía colombiana, recuerdo bien, con el profesor Jorge Valencia, que era abierta a estudiantes de diferentes facultades. Tenía muchos estudiantes de la Facultad de Ingeniería y en esa materia hacíamos un repaso por todos los sectores de la economía en Colombia y resaltando su mayor impacto, menor impacto en las condiciones socioeconómicas del país. Hablábamos, por ejemplo, del rol en ese momento con mucha fuerza de crecimiento del sector telecomunicaciones, del rol histórico que ha tenido en la agricultura y particularmente el café, y comenzábamos a hablar de una nueva institución que se había creado que se llama la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La agencia que nació de la decisión de Ecopetrol en el año 2003 con el decreto 1760 y aquí un punto también importante aclarar. Desde la creación de la agencia en este decreto fue establecido como obligación en cabeza de la misma entidad de establecer los programas en beneficio de las comunidades como una de las obligaciones contractuales en los contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Creada la agencia, en ese año apenas estábamos comenzando a hablar de la agencia, y con un mandato principal, es la administración del recurso hidrocarburífero. Cuando se crea la agencia, existe un cambio en el modelo contractual. Ha llegado un avance muy importante de Ecopetrol cuando era administrador del recurso hasta el año 2003, a través de las figuras del contrato de asociación entre el 74 y 2003, y a través de esta figura del contrato de asociación, con un muy buen impulso que actualmente, y es importante señalarlo, continúa siendo una parte importante de la producción en Colombia. Pero a partir del año 2004, con la entrada de la agencia, con la suscripción de los nuevos contratos de exploración y producción, inicia un esquema en el cual la participación de la inversión privada y la asunción de riesgo es fundamental de parte de las compañías que están entrando a explorar y producir en Colombia. El nuevo contrato de exploración y producción le otorga todos los riesgos al contratista. Y en este marco resultan muy importantes algunas cláusulas, como por ejemplo la cláusula de los programas en beneficio de las comunidades y la referente al respeto en el área asignada de todas las restricciones y disposiciones ambientales que establezcan las autoridades. El contrato entonces exige del contratista asumir por su cuenta de riesgo las obligaciones exploratorias y de producción y obtener todos los permisos que sean requeridos, dentro de los cuales se encuentran adelantar los procesos de consulta previa, cuando así corresponda, y desarrollar todos los procesos y trámites para obtener permisos ambientales, bien sea de corporaciones autónomas o de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cuando corresponda. Tiene entonces dos componentes incorporados el mismo contrato de exigencia para los contratistas. Uno, y bien lo mencionaste, Joana, en lo referente a los programas en beneficio de las comunidades. Si bien fueron incorporados durante los primeros años de la agencia, como bien lo citaste, en el año 2011 el Consejo Directivo estableció unos lineamientos que fundamentalmente le exigen a las compañías tener una articulación de los programas en beneficio de las comunidades con los planes de desarrollo locales y planes de desarrollo nacional. Y estableció algunas directrices de dónde podrían realizarse, cómo serán efectuarse las inversiones. Más adelante, en el año 2012, la agencia, durante la ronda, en los procesos de asignación de áreas que realiza la agencia, han tenido diferentes modalidades. La principal ha sido la asignación a través de mecanismos competitivos o rondas de asignación de áreas. Actualmente tenemos un proceso permanente de asignación de áreas que viene desde el año 2019 y en el año 2021 será la ronda Colombia 2021 o el cuarto ciclo de este proceso. En esas rondas, y desde el año 2012, se incorporó un anexo a los contratos que ha cambiado su denominación. En las primeras minutos era el anexo F, luego el anexo C, perdón, el anexo D. Actualmente estamos en revisión de la minuta, pero en esos anexos se detalla aún más cuáles son las líneas de inversión y las líneas de actividades que pueden desarrollar las compañías en coordinación con las comunidades y las autoridades locales
para el desarrollo de los programas en beneficio de las comunidades. Eso ha permitido, por una parte, que la agencia tenga un control y verificación de cuáles son las actividades que desarrollan las compañías, y segundo, que efectivamente exista un componente de inversión social obligatorio. Y aquí es muy bueno notar que las compañías del sector, además de las obligaciones contractuales que ya hemos mencionado, tienen a cargo las que mencionaron en la introducción de los instrumentos ambientales, que también incorporan inversión social, pero adicionalmente lo que denominan inversión social voluntaria, que hace parte de las inversiones que realizan las compañías. Esto sin contar, en el caso de que sea correspondiente, las obligaciones que asumen las compañías en los procesos de consulta previa. De manera que dentro de la actividad del sector de hidrocarburos y en el marco de los contratos de exploración y producción que ha suscrito la ANH desde el año 2004, existen diferentes elementos que generan recursos y proyectos de inversión destinados a inversión social y otras cláusulas que exigen el respeto, por una parte, de las restricciones ambientales y la asunción y obtención de los instrumentos ambientales específicos. Para hacer una referencia, en el caso de los contratos que ha suscrito la ANH entre el año 2004 y 2020, durante el año pasado hicimos un ejercicio muy importante desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos y fue la revisión de toda la ejecución de actividades desde los primeros contratos suscritos hasta actualmente. De hecho, estamos manteniendo un sistema de información que nos permite actualizar en qué han invertido las compañías durante estos años. Y este ejercicio, y tal vez en una pregunta más adelante podemos traer más detalle, ha permitido identificar que actualmente en este tipo de línea de inversión obligatoria que corresponde a los programas en beneficio de las comunidades, hemos obtenido inversiones de más de 1 billón de pesos en lo que lleva corrido de la existencia de la ANH. Resalto solamente en este componente. Y tiene en cuenta además la ANH, que hace parte de lo que mencionaba Felipe, de cuál es la contribución del sector a la reactivación económica, una serie de encadenamientos propios de la industria de hidrocarburos. En el año 2009-2010, precisamente desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se desarrolló con el apoyo del sede de la Universidad de los Andes un estudio sobre el impacto en la economía de la actividad petrolera y de la actividad particularmente del sector, junto con un análisis de encadenamientos sectoriales. ¿Qué revisaba ese estudio? Frente a un aumento en la producción, frente a un aumento en las reservas, ¿cuál sería el aumento en la actividad en los territorios, en la actividad en los diferentes sectores que impulsaría el desarrollo del sector de hidrocarburos? Lo cierto es que ese fue un estudio a final de década, la ANH inicia en el 2004, pero hasta la fecha, y es importante hacer referencia a las cifras que hace unos días publicaron el Ministerio y la agencia, la existencia de los contratos y el desarrollo de los mismos ha permitido, por una parte, mantener la autosuficiencia que estaba en duda al comienzo del siglo en Colombia, tanto en materia de crudo como de gas, y al mismo tiempo tener ahora un remanente de reservas, que por una parte dinamizan a través de encadenamientos sectoriales las regiones. Luego hablaremos de bienes y servicios, que es un tema fundamental en la conversación con las comunidades, y además la posibilidad de tener hacia adelante un horizonte de nuevas fronteras que ya lo mencionaron, están en los yacimientos no convencionales por una parte, pero principalmente mucho más cercano, porque ya ha existido actividad, en las actividades costa afuera. Y en este punto, el gas, retomo lo dicho por Felipe, es fundamental. Además del elemento de transición, de combustible de transición, como el combustible de respaldo de cualquier proyecto de energías alternativas o energías nuevas o energías limpias, de manera que
el gas, bien sea de costa afuera, bien sea a través de yacimientos no convencionales o de las nuevas cuencas que han sido desarrolladas a partir de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, resulta como un protagonista principal de las próximas décadas, como ya lo han mencionado. Entonces, volviendo a los PVC, creo que podemos dar más detalles después, Joana. Está todo el esquema contractual y ha tenido un rol muy importante. Tal vez más adelante podemos hacer circular con ustedes la información que está presentando la agencia respecto al desarrollo de los programas en beneficio de las comunidades. Gracias, Alejandro. Sí, seguramente va a ser un material que podríamos estar compartiendo. Y un poco uniendo lo que estábamos hablando de los PVCs, ¿qué nos pueden contar tanto María Paula como tú, Alejandro, con respecto a acciones concretas que se hayan podido desarrollar de cara a esta agenda? Desde la ANH, desde los procesos internos, desde los procesos con las compañías, de las exigencias que les pueden estar haciendo ustedes a las compañías, si ya se está haciendo o no se está haciendo. Y también un poco para darle la palabra a María Paula cuando nos estabas contando de las iniciativas, de todo lo que desde la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales se ha venido trabajando, si no estoy mal, en temas de cambio climático y de la atención de riesgos de desastres y demás. Entonces, aquí te voy a dar la palabra a ti, María Paula, para que nos cuentes un poco de estas iniciativas, y ahorita también le doy la palabra a Alejandro, entonces, para que nos cuentes también como iniciativas más puntuales que ya se puedan estar desarrollando dentro de la agencia o fuera de la agencia como exigencia de las compañías, por ejemplo. Gracias, Joana. Yo, antes de pasar como a las acciones puntuales, quiero hacer un complemento a lo que estaba contando Alejandro, que me parece que es muy importante, que no me toma más de un minuto, pero creo que es relevante contarle a todos los participantes que el sector mineroenergético cuenta, pues lleva muchos años contando con unas diferentes estrategias de acercamiento y trabajo con los territorios, pero que hace unos mes y medio, 2 meses, adoptó lo que hemos llamado la estrategia de desarrollo y relacionamiento territorial. Y esto es un cambio. La anterior era una estrategia de relacionamiento territorial, es decir, era un documento metodológico que, por supuesto, lo que buscaba era generar mejores prácticas de cercanía del sector con los diferentes territorios donde opera, con un propósito muy, muy importante, que no es que hayamos renunciado a él, sino que lo hemos complementado, y era generar las condiciones necesarias para la viabilidad operacional de la industria. Y esto aplicaba en los 3 subsectores, en hidrocarburos, en energía, en minería. Cuando le hemos puesto la palabra de desarrollo y a la estrategia, no es como haberle agregado un apellido para que sonara más bonito, sino que en realidad la estrategia tiene ahora una perspectiva adicional, es decir, ya no basta con relacionarme con el territorio para que haya una viabilidad operacional de mi industria, sino que al operar la industria debemos garantizar condiciones que nos permitan aportar al desarrollo de los territorios. Y ese ejercicio, que es un ejercicio muy interesante y que en este momento se está haciendo por lo menos en 7 u 8 departamentos del sector de hidrocarburos, que son, digamos, como los departamentos productores de mayor nivel estratégico para el país, pasa por un proceso muy largo de identificación territorial, y esa identificación territorial parte de la base de comprender cuáles son las necesidades, las brechas, las oportunidades en los territorios y cómo de diferentes maneras la articulación del sector o la llegada del sector es un momento de oportunidad para vía los PVC, que son uno de los instrumentos, pero no el único con el que contribuye el sector, porque recordemos que el sector ha generado unos recursos de regalías que también tienen unos propósitos de transformar y mejorar la calidad de vida de los territorios mediante las inversiones sociales, pero también mediante la articulación que genera la industria, o cómo gracias a la industria en los territorios se genera una articulación interinstitucional y llega oferta institucional nueva, diferente a los territorios, que les contribuye a sus transformaciones, y cómo muchas veces la industria se adhiere a esas iniciativas. Y podemos hablar de casos muy puntuales, como en ciertos territorios, por ejemplo, llegan los PEDET con muchísimas propuestas, pues son territorios con muchísimas necesidades y superaciones de pobreza, de brechas, de necesidades, y cómo las empresas se insertan dentro de estas apuestas de los PEDET, bien sea porque cofinancian algunas de estas iniciativas
o porque aportan elementos metodológicos o porque de alguna manera contribuyen a que esas propuestas se hagan una realidad. Entonces, esa visión o esa doble visión que tiene hoy la estrategia y la comprensión de la industria misma de que así debe ser su actuar en el territorio, sí que contribuye ya de manera muy puntual a la superación, al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los que tienen que ver con la superación de brechas, de pobreza, de desigualdades, de inequidad de género y en los temas ambientales, porque aquí es muy importante recordar que ellas cumplen con unos requisitos muy completos de licencia ambiental, que tienen unos instrumentos ambientales cuyo seguimiento pues le corresponde a las autoridades ambientales competentes, sí, pero ahí hay también, digamos que una sinergia entre lo ambiental y lo social que nos ha ido llamando a nosotros mucho la atención y que ha hecho que la ANH y el Ministerio concentren mucho de sus esfuerzos en verificar que las empresas y colaborar a las empresas para que cada día lo hagan más y mejor en cuanto al cumplimiento de los requisitos ambientales. Entonces creo que era importante hablar de esto y también mencionar que esa estrategia de relacionamiento territorial tiene unas dimensiones que tienen que ver, obligatorias, que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y son la dimensión de derechos humanos y género, la dimensión de mitigación y adaptación al cambio climático, la dimensión o perspectiva territorial que nos permite comprender que todos los territorios son diferentes y necesitan cosas diferentes, y por supuesto la dimensión diferencial o el reconocimiento de la diversidad dentro de los territorios. Esas dimensiones a qué me obligan, a que leo cada territorio de manera diferente y hago unas apuestas sectoriales, digamos como unas hojas de rutas sectoriales diferentes para cada uno de los territorios, reconociendo cada una de estas dimensiones. Y ahí, actor principal, actor fundamental, el sector, digamos, privado, las operadoras y los encadenamientos de los que habla Alejandro, que son otra de las grandes contribuciones que tiene el sector en los territorios y cómo eso dinamiza o mejora las economías locales. Entonces, es una apuesta muy grande que estamos este año trabajándole con toda para tener unos resultados muy interesantes y proponer, digamos que, generar transformación efectiva en los territorios. Y ya en el lado específicamente, digamos, un poco de los casos, si se quiere, de éxitos o de los avances que ha tenido obviamente el sector, nosotros quisiéramos como puntualizar sobre más o menos unos 3 o 4. El primero, que tiene que ver con la adopción nuevamente del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático. Nosotros como sector minero energético fuimos uno de los pioneros o tal vez el pionero en adoptar sectorialmente el Plan de Gestión de Cambio Climático con visión de 2030, con unas metas de reducción de emisiones de 11.2 millones de toneladas muy concretas, unas acciones anuales, unos recursos que cofinancian o financian la implementación de esa estrategia y por supuesto con el objetivo claro de la reducción de la vulnerabilidad del sector al cambio climático y a la promoción obviamente de un desarrollo bajo en carbono en el marco del ODS 13 que estamos promocionando. Nuestro segundo instrumento de política pública que va muy en el camino al cumplimiento de los ODS es el Plan Energético Nacional. Por supuesto, es nuestro principal instrumento de planeación del sector de largo plazo, donde estamos, digamos, dejando todas las bases o construyendo todas las bases para poder hacer un uso y consumo energético responsable en Colombia y ver cómo ese consumo energético responsable, pues obviamente incorpora variables de reducción de emisiones, adaptación al cambio climático y transiciones justas o transiciones, digamos, paulatinas para la adaptación de los diferentes subsectores a esta nueva realidad. Otro de los grandes hitos del sector fue, por supuesto, la subasta de contratación de largo plazo de energías renovables que sucedió en el 2018, o digamos que se concretó con el decreto 570 del 2018, donde, por supuesto, digamos que ese decreto habilitó o generó el marco normativo para la construcción de proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables. Esto, por supuesto, tiene como una conexión inmediata con el Plan Energético Nacional y busca efectivamente la reducción de esas emisiones y obviamente la adaptación del sector al cambio climático. Esperamos que con esos proyectos que fueron asignados mediante la subasta, el sector pueda aportar 2.800 megavatios de FNC al año 2022, que es un valor muy superior obviamente a la capacidad instalada que tenía el sector en años anteriores, y eso terminará redundando o representando casi el 12% de la matriz eléctrica colombiana. Así que como lo dice el ministro, nuestro ministro Mesa, la transformación energética ya empezó, no es un sueño, no está dentro del papel como unas ideas, ya
tiene el sector unos instrumentos de política pública claros sobre los cuales se ha trazado una hoja de ruta que no va ni siquiera al 2030, sino que incluso ya la estamos viendo con visión 2050, como es el caso de la estrategia de carbono neutralidad, que ya está en construcción por parte del sector y que tiene una visión de largo plazo. Y en otras acciones concretas, el sector, digamos que en el marco del cumplimiento de los ODS, tiene la adopción, por un lado, de los lineamientos de equidad de género. También fue un sector pionero en adoptar, digamos, para sí mismo y tanto para la gestión institucional como para las empresas y obviamente las diferentes operaciones, unos lineamientos de equidad de género que por supuesto tienen que contribuir a cerrar las brechas reconocidas, identificadas, existentes en el sector, en cuanto, digamos, la vinculación y la capacidad y el fortalecimiento de capacidades y participación de las mujeres dentro de los diferentes ámbitos de la industria. Y estos lineamientos sí digamos que han tenido avances. Esos lineamientos salieron el año pasado y han tenido unos avances impresionantes en cuestión de un año. Contamos con alianzas con empresas, tenemos comité de asuntos de género en el sector, hemos reconocido experiencias significativas de empresas que hacen las cosas bien y aportan el cumplimiento de este ODS 5, y estamos trabajando de manera muy sólida para que tanto desde la institucionalidad, desde el ministerio y sus adscritas, como de las empresas, el sector y en general operadoras, subcontratistas y cadenas de valor implementen sus buenas prácticas o mejores prácticas en temas de equidad de género. Y finalmente, un tema que también es muy sensible y que también genera un aporte muy interesante al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la adopción por parte del sector minero energético de la política de derechos humanos y empresas, también pionero. O sea, yo creo que aquí lo que tenemos es que sentirnos muy orgullosos de pertenecer a este sector, porque creo que está haciendo las cosas bien, creo que ha entendido de manera clara y de manera fehaciente que el desarrollo sostenible es un compromiso y que, como lo decía Felipe al principio, si ven la contribución del sector en términos de reactivación económica es infinitamente importante. También hemos entendido claramente que esa reactivación debe ser en equilibrio o en sus justas proporciones con el desarrollo sostenible, así que ahí tenemos un primer abanico de avances que queríamos compartir con ustedes. Gracias, María Paula. Alejandro, ¿nos puedes compartir brevemente de pronto algunas iniciativas que ya desde la NH se hayan podido impulsar e implementar alineados con esta agenda de la que estamos hablando, para ir cerrando? Y el profe Felipe nos va a ir cerrando con la última pregunta con respecto a los desafíos que podemos ver de cara a la implementación de esta agenda en la industria oil and gas, que podemos percibir como desafíos, que pueden ser muchos. Adelante, Alejandro, y ya De ahorita acuerdo, te doy la palabra. muchos desafíos. Y parte de estos desafíos ha sido, en este tiempo, digo ya muy reciente, la administración contractual frente a las condiciones de ciclos económicos que se han presentado. Ustedes conocen bien, a finales de la década pasada, una crisis financiera que impactó de manera fuerte las compañías y su capacidad de endeudamiento e inversión. Mediados de la década pasada, hacia el 2014-2015, la situación de precios que se presentó, y recientemente el año pasado una doble crisis nos impactó a todo el mundo respecto a la situación de pandemia y las restricciones que se derivaron en materia de movilidad de operaciones en todo el mundo, en todos los sectores económicos, y adicionalmente confluyó con lo referente a la crisis de precios en el sector de hidrocarburos. Este manejo de la crisis y la flexibilidad que requieren los contratos es muy exigente, de manera que se adopten decisiones oportunas que permitan la viabilidad de mediano y largo plazo de las operaciones. Y así lo ha hecho la administración desde su consejo directivo en la agencia, para permitir que exista una actividad de mediano y largo plazo. En los grandes números, en las cifras de los precios, hay una cifra en la universidad de un precio promedio histórico de 100 años alrededor de los $60, y eso ha exigido que se ajusten las expectativas, tanto de las compañías como del sector público, como de las mismas comunidades, respecto a cuáles son los niveles de ingresos que pueden esperarse de esta actividad, tanto ajustar en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis, poder reaccionar.
Y eso ha sido parte de lo que hemos hecho como medidas, por ejemplo, en lo referente a los programas en beneficio de las comunidades. El ejercicio que hicimos el año pasado nos permitió establecer y para verificar en mayor detalle cuál ha sido la ejecución y cuáles proyectos, por ejemplo, han estado enfocados o pueden identificarse como apoyo y orientados a los objetivos de desarrollo sostenible. Para dar unas cifras grandes, globales, tenemos, les decía, inversiones en proyectos de más de 1 billón de pesos desde el año 2004 hasta el presente año, son cifras hasta mayo de 2021. Tenemos más de cerca de 5.000 proyectos, de los cuales identificamos que alrededor del 75% pueden directamente identificarse como promotores orientados a objetivos de desarrollo sostenible. Y en esto que ha estado representado, puedo darles unas cifras y asociarlos a algunos de los objetivos. Por ejemplo, alrededor del 19% de estos proyectos, estoy hablando de cerca de 5.000 proyectos, han estado orientados a ciudades y comunidades sostenibles, dentro del objetivo número 11. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con desarrollo de infraestructura de vivienda, de infraestructura comunitaria, orientado a las juntas de acción comunal en las diferentes áreas donde tiene actividad el sector de exploración y producción de hidrocarburos. En segundo punto tenemos el desarrollo de infraestructura compartida, vías de acceso, mejoramiento en las zonas de acceso en las vías y permitir entradas y salidas de las zonas donde hay operación y también de las comunidades que hacen parte del área de influencia. Inversiones también hasta alrededor del 13% en estos proyectos dirigidas a educación de calidad como parte del objetivo de desarrollo número 4, para superación de pobreza, para agua y saneamiento básico, agua limpia en el objetivo número 6, alrededor del 8% de las inversiones. En el objetivo número 1 identificamos proyectos encaminados a desarrollo productivo, que son alrededor del 9-10% de las inversiones. Pero quería hacer énfasis en algunos proyectos que marcan toda la orientación que está teniendo la agencia en cuanto a relacionamiento, y es el mecanismo de alianzas. Ustedes bien lo mencionaron, como de partnership, como de panas que permitan lograr objetivos comúnmente deseables. En, en este punto, la agencia ha sido parte de la historia de la misma entidad, como lo mencionaba, desde el año 2004. Ha trabajado de manera mancomunada con otras entidades del gobierno. Principalmente, una relación muy estrecha con el Ministerio del Interior y la Dirección de Consulta Previa, en este momento Autoridad Nacional de Consulta Previa. Segundo, con las autoridades ambientales en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente, las autoridades nacionales de licencias ambientales, las corporaciones autónomas. Tercero, el Ministerio de Trabajo. Y en particular, y como bien mencionaba María Paula, a través de la estrategia que se ha definido desde el Ministerio de Minas y Energía y con el liderazgo de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, todo un despliegue de relacionamiento institucional encaminado a la viabilidad socioambiental, operacional de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos. No es posible desarrollar actividad en los territorios sin que exista articulación y presencia institucional en los mismos. A veces hemos visto que es la actividad que lleva la institucionalidad de los territorios, pero que pueda sostenerse y ser viable hacia el futuro, la actividad depende de que se asegure esa permanencia institucional y el relacionamiento con las comunidades de la alta influencia. El enfoque que ha tenido desde el Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo de la agencia de permitir este relacionamiento institucional, es fundamental, porque no está yendo la industria de exploración y producción de hidrocarburos, de oil and gas, de manera ajena o independiente al desarrollo institucional que ha tenido, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, todo el avance que ha existido en cuanto al análisis y las condiciones para otorgar permisos ambientales. Nosotros tenemos un esquema tripartito que se denomina Acuerdo Gobierno-Industria, en el cual participa el Ministerio, participa el Ministerio de Minas y Energía, participa la agencia, y tenemos conversación permanente con las entidades del sector ambiental. Y eso es fundamental para asegurar
precisamente que la actividad tenga sostenibilidad de mediano a largo plazo. Entonces, las cifras del programa de beneficio de las comunidades están disponibles en la página de la agencia. Vale mencionar que la información sobre los PVC está siendo parte de la información que se reporta a la Iniciativa de Transparencia o EITI, así como la inversión de regalías que mencionaba María Paula. Y adicionalmente la agencia tiene otro componente, lo que se conoce en la jerga de los hidrocarburos como el government take o el state take, la participación finalmente del Estado en la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, otro tipo de ingresos, en este caso considerados como derechos económicos, que hacen parte de los ingresos que está generando la industria, que van finalmente a financiar el presupuesto general de la nación y todos los programas y proyectos que ejecuta. Entonces, esto para mencionar algunas líneas y sí, hacer énfasis, Giovanna, que la información sobre el programa de beneficio de las comunidades es pública, está disponible y que existen mecanismos de seguimiento para que puedan verificarse la ejecución de estos proyectos. Gracias, Alejandro. Sí, de hecho creo que le diste respuesta a una de las preguntas que estaban haciendo por ahí en el chat, que cómo se hacía como el monitoreo de la inversión social o dónde se podría pues mirar como la inversión social que hacen las empresas operadoras. Uno de los elementos es la EITI y pues digamos todos los informes que ustedes también hacen. La ACP creo que también saca unos informes interesantes sobre inversión social que hacen las empresas operadoras. Y bueno, gracias por darle como respuesta a la persona que nos estaba Giovanna, preguntando por el chat. solo para aclarar además, a partir de 2012 se incorporó dentro de los anexos del programa de beneficio de las comunidades la obligación de contratar auditoría independiente por parte de las compañías. Es auditado de manera que el desarrollo de estos proyectos requiere también esa verificación directamente de los proyectos. Ok, perfecto. Gracias, Alejandro. Felipe, bueno, entonces vamos hacia la última pregunta, que es con respecto a los desafíos, que pueden ser muchos. Uno que tal vez en particular puede ser el ODS número 13, que es el tema del cambio climático, que va un poco como de, tenemos que seguir creciendo económicamente, socialmente, ¿cierto? La industria es uno de esos, digamos que es uno de esos sectores que nos permite potenciar de cierta forma el bienestar de nuestro país, pero también necesitamos ir caminando hacia una transición, hacia una búsqueda de energías más limpias, etcétera. Ese es como uno de los desafíos que yo inicialmente percibo. Profe Felipe, ¿qué nos puede compartir usted con respecto a esos mayores desafíos o grandes desafíos a la hora de incorporar esta agenda en el sector? Y ya con esto vamos cerrando. Sí, ya como también a manera de conclusión, más que referirme como a un objetivo o a otro, yo diría que el principal reto está en acelerar esa transición. María Paula lo explicaba muy bien y el ministro también lo comunica muy bien en términos de que la transición ya empezó. Pero más allá de que ya empezó la transición, necesitamos realmente acelerarla y acelerarla más allá de lo que, digamos, nos permita como las condiciones actuales. En el caso de la transición energética, pues se aceleró porque los precios de este tipo de energías hoy son relativamente más económicos y hay unos incentivos importantes, entonces económicamente es rentable invertir en esa transición. Es decir, no hacerlo no es un tema únicamente de voluntad, sino que desde un punto de vista económico están todos los incentivos puestos para arrancar con esa transición. Y ese proceso, pues no es lo mismo en el resto de la industria, no es lo mismo en el resto de sectores de la economía, no es incluso lo mismo en las políticas económicas como las hemos concebido históricamente. Es decir, necesitamos como cambiar un poco esa inercia, cambiar el status quo y entender que tenemos que empezar esa transición en algunos casos y en otros casos acelerar esa transición de una manera mucho más rápida. Para hacer un símil con el COVID, en el que todos estamos familiarizados, es como si hoy estuviéramos parados en enero del 2020. Y oímos por ahí que hay un virus que es en China, que llegó por ahí a Europa, Italia, España, pero pues acá seguimos como si nada. Los únicos preocupados eran los epidemiólogos, los únicos preocupados eran de pronto los ministros de salud,
pero la sociedad en general estaba en otro cuento. 2 o 3 meses después, pues nos dimos cuenta de no habernos preparado mejor, nos tocó encerrarnos para prepararnos 4 meses con los costos económicos y sociales que eso acarreó. Entonces, acá estamos en una situación muy similar, es decir, acá hay unos pocos que ya arrancaron, hay unos pocos que tienen unos incentivos y que ya están en esa senda, pero la gran mayoría no la estamos. Y no es únicamente las empresas, sino son decisiones incluso individuales nuestras, de nuestra propia huella de carbono, las decisiones que tomamos de qué almorzamos, qué desayunamos, qué comemos, de las decisiones que tomamos en términos de nuestra movilidad, de lo que compramos, de lo que no compramos. En fin, son cambios estructurales como lo que nos generó la pandemia. El equivalente en este caso serían cambios estructurales de nuestra economía, cambios estructurales de nuestro comportamiento. Entonces, el principal reto está en acelerar esa transición. Y el gobierno hace lo suyo, las empresas pueden hacer lo suyo, pero tenemos que realmente permear esa necesidad y esa urgencia de desarrollo sostenible si realmente queremos transitar rápidamente hacia esos ODS, lograr esos ODS en la próxima década, la década de la acción, como la ha denominado las Naciones Unidas, porque si no, el resto serán avances paulatinos y que al final cuando llegue ese gran tsunami, pues vamos a repetir experiencias no tan placenteras como la que nos ha generado esta crisis global. Y bueno, el mensaje es ese, cada uno desde lo que hace, la industria está dando unos pasos importantes. El punto es cómo los 62 que estamos acá podemos acelerar esto con el rol que desempeñamos en la sociedad y como ciudadanos en general. Entonces yo dejaría ese mensaje como a nivel de cierre y conclusión. Muchas gracias, Joana, por la invitación nuevamente. No, gracias a ustedes, a doctor Alejandro, María Paula, profesor Felipe, Brigitte, por permitir este espacio en el que hemos charlado un poquito. Aquí se nos hubiese ido toda la tarde y hasta más. Muchas cátedras al respecto. Posiblemente después tengamos otros espacios y volvemos a charlar sobre esto, si les parece bien. Entonces, creo que ya el profe también ya dio unas conclusiones y no sé, Brigitte, si quieres también dar tú las gracias y ya vamos cerrando este espacio. Bueno, sí, gracias a todos los panelistas. Creo que aquí hemos adquirido muchas ideas y también, sí, la industria, digamos, ha tomado la delantera en esta transición. Sentimos que la academia también debe hacer a sí misma similar su transición y es por eso que incluso pues el próximo semestre vamos a ofrecer un curso en transición energética que me encantaría que pudiéramos tener algún modulito en el que hablemos de las ODS y poder invitarlos a ustedes a que nos acompañen. Y nada, pues muchas gracias a todos. Gracias, Joa, por acompañarnos en este proyecto de la planeación y la ejecución de esta idea. Lastimosamente a las 5:30 ya tenemos que pues acabar, pero igual recibimos algunas preguntas del chat que podría hacérselas llegar a quienes ellos indicaron y les estaremos enviando también la grabación, el enlace a la grabación y me gustaría compartir los documentos que Alejandro o creo que fue María Paula nos mencionaron creo que fue Alejandro que nos mencionó sobre en la charla. Igual cualquier información adicional que quieran también la compartimos con todos los participantes. Bueno, no sé. Bueno, muchísimas Brigitte, gracias. yo te cojo la caña del ministerio con el tema de participar en este espacio que nos estás proponiendo. Incluso ahí obviamente les cuento que nosotros ya veníamos trabajando con digamos, con un tema de fortalecimiento de estas nuevas generaciones en los temas de transición energética, de cambio climático, hacia dónde va el sector en perspectiva, porque finalmente las nuevas generaciones serán las que van a quedar a cargo de llevar y acelerar el paso que sabemos que es importante. Pero digamos que un poco reconociendo la realidad y escuchando lo que nos ha traído el mensaje de estos 40 días de paro es que hay que trabajar cada día más de la mano con los jóvenes y
Digamos que en este momento el ministerio está avanzando en una estrategia que se llama Energía Joven y tiene muchas aristas donde la participación de diferentes segmentos poblacionales que pueden estar dentro de los 13 hasta casi los 28 años es muy importante para la construcción de visión futuro del país en estos temas. Entonces, estos espacios académicos nos parecen de la mayor relevancia y participamos con el mayor de los gustos. Y segundo, también invitarlos obviamente a visitar la página web del ministerio, donde tenemos un módulo especial de la Oficina de Asuntos Ambientales y están publicados todos los documentos relacionados con lo que les comenté hoy, el tema de género, el tema de cambio climático, gestión de riesgo de desastres, que no lo tocamos mucho hoy, pero que va a tener muchísimo protagonismo en el segundo semestre. Y digamos que ahí pueden acceder a toda la información de la que hemos hablado rápidamente hoy, pero también dejar a disposición nuestros correos electrónicos desde el ministerio para aclarar absolutamente todas las dudas que puedan haber al respecto. Entonces, a ustedes muchas gracias por propiciar estos espacios y desde el ministerio siempre estaremos prestos a acompañarlos. Claro que sí, ahí les estaremos escribiendo nuevamente. Muchas gracias, por la disposición. Brigitte, yo sumo una invitación a la de María Paula y es desde la academia para que participen en el seguimiento del desarrollo de los proyectos piloto de investigación integral. Va a ser un referente y está siendo un referente muy, muy relevante para todos los proyectos de participación, de análisis de bases generales, específicas, tanto sociales como ambientales, y análisis desde el punto de vista ambiental mucho más amplio de lo que ha existido en todos los proyectos, seguramente de lo que conocemos. Entonces, una invitación importante para a través de la articulación de lo que va a ser el Centro de Transparencia, el desarrollo de los mismos, que hagan parte desde la academia, desde las instituciones, del seguimiento de los proyectos, que son proyectos de investigación integral de muy amplio espectro. Y aquí tenemos un componente de sostenibilidad que va a ser fundamental en la discusión de mediano plazo en relación con todo el futuro y presente del sector oil and gas en Colombia. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Felipe, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, esperamos también seguir en contacto con ustedes. Una buena tarde para todos. Gracias, Alejandro. Sí, Gracias, que estén bien todos. Estaré preguntándote por los proyectos. Gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde a todos.